El millonario cruzaba el vestíbulo del aeropuerto seguro de sí mismo, ignorando el mundo a su alrededor, hasta que una niña de la calle apareció entre los pasajeros, jadeando y señalando el avión. «Señor, ese avión va a caer». Él se rió, hasta que escuchó lo que ella dijo después, y comprendió que quizá estaba recibiendo su última advertencia. Onofre contemplaba el inmenso ventanal de su mansión, observando las luces de la ciudad brillando como estrellas en el suelo. La sala, repleta de piezas de arte raras y muebles que parecían pertenecer a museos, reflejaba su éxito incuestionable, pero esa noche todo le parecía vacío. El eco de sus conquistas ya no lo llenaba. En sus manos temblorosas, una fotografía antigua mostraba una Navidad de muchos años atrás. Alejandro, aún pequeño, lo abrazaba con una sonrisa inocente. Cerró los ojos intentando alejar la opresión en el pecho. «He fallado con él, ¿no es así?», murmuró Onofre sin saber que el mayordomo había entrado en la sala. «Señor, ¿puedo decir algo?», preguntó el hombre con cautela. Onofre solo asintió. «Usted hizo todo lo que pudo, pero a veces las personas tienen que aprender por sí mismas». Esas palabras, aunque bien intencionadas, no aliviaban el peso. Onofre sabía que tenía que tomar una decisión. Alejandro, su único heredero, estaba destruyendo lo que él había tardado toda una vida en construir. Cuando Alejandro entraba en escena, el contraste era evidente. Joven, apuesto y carismático, parecía tenerlo todo para ser el sucesor ideal. Sin embargo, su vida era un constante desfile de fiestas y excesos. Cierta noche, Onofre decidió enfrentarlo. «Alejandro, necesitamos hablar». El joven miró a su padre con aburrimiento, dejando el celular sobre la mesa. «Papá, si es sobre dinero otra vez, no quiero escuchar sermones». Onofre respiró hondo. «No se trata solo de dinero, se trata de responsabilidad, de tu futuro». Pero Alejandro puso los ojos en blanco y salió de la sala, murmurando: «Mi futuro está perfecto, papá, mejor que el tuyo». Aquellas palabras fueron como una puñalada. Onofre se sentó en su silla de cuero, mirando al vacío. Días después, durante una reunión con su abogado, finalmente dijo lo que llevaba meses postergando. «Quiero sacar a Alejandro del testamento». El abogado lo miró sorprendido. «¿Estás seguro de eso, Onofre? Es su único hijo». Onofre vaciló antes de responder. «Ya no es el niño que yo conocía. No puedo permitir que destruya todo». Esa misma noche, Alejandro volvió a la mansión para recoger algo. Encontró a Onofre en la biblioteca, rodeado de papeles. «¿Qué es esto?», preguntó desconfiado. Onofre levantó la mirada, exhausto. «Son documentos, Alejandro. Estoy haciendo algunos cambios». El joven se acercó leyendo rápidamente los papeles. «No puedes hacer esto. No puedes eliminarme». Onofre permaneció en silencio. «Eso no es justo, papá», gritó Alejandro con la voz temblorosa. «Soy tu hijo». Onofre respondió con firmeza. «Y es precisamente por eso que lo estoy haciendo. Tal vez esto te haga despertar a la vida». Después de que Alejandro se marchó furioso, Onofre quedó solo. Recordó una noche lejana, cuando Alejandro aún era un niño. Estaban juntos en la sala, decorando el árbol de Navidad. Alejandro reía mientras colocaba una estrella en la punta. «¿Algún día esta casa será mía?», había preguntado. Onofre respondió con una sonrisa. «Sí, hijo, pero solo si aprendes a cuidarla». Ahora aquella promesa parecía tan lejana como las estrellas que Alejandro admiraba en aquel entonces. El sonido de los neumáticos chillando sobre el asfalto cortaba el silencio de la noche mientras Alejandro conducía a toda velocidad por la ciudad. Las luces de los postes pasaban como destellos, pero nada de eso parecía importarle. Su mente estaba atrapada en la decisión de Onofre, resonando como un trueno constante. De verdad me eliminó. Después de todo, después de prometer que yo era el heredero, murmuraba para sí mismo, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La mansión, la fortuna, el legado.
Todo aquello que él creía ser su derecho de nacimiento había sido arrancado sin aviso. Recordaba las palabras de su padre, frías y definitivas. «Es por tu propio bien, Alejandro», le había dicho Onofre sin siquiera parpadear. «¿Por mi propio bien? ¿Qué clase de padre le hace eso a su hijo?», gritó Alejandro, su voz perdiéndose entre el rugido del motor mientras aceleraba aún más. Pero por más que corriera, no lograba escapar del sentimiento de traición. Después de horas vagando sin rumbo, Alejandro giró hacia un callejón oscuro, lejos de las calles concurridas. Apagó el motor, dejando que solo el sonido distante de una sirena llenara el aire. Apoyó la cabeza contra el volante, respirando profundo, tratando de calmar la tormenta dentro de sí. Pero no pudo. Tomó el celular del asiento del pasajero y tras dudar unos segundos finalmente marcó. La línea sonó 2 veces antes de que una voz grave respondiera. «Alejandro, ¿qué quieres a esta hora?». Era Diego, el mecánico responsable del avión privado de Onofre. Alejandro apretó el celular contra su oído. «Diego, necesito que hagas algo. Algo grande». El silencio del otro lado fue interrumpido por una risa corta y ronca. «¿Grande como qué? Sabes que meterse con el avión de tu padre no es barato». Alejandro se inclinó hacia adelante, con una voz más baja y cargada de determinación. «No me importa el costo, quiero que parezca un accidente. ¿Puedes hacerlo?». Diego suspiró y Alejandro podía oírlo trasteando con herramientas al fondo. «Mira, chico, soy mecánico, no mago. Pero si quieres que algo salga mal con ese avión, puedo hacerlo. Solo que te va a costar. Y mucho». Alejandro cerró los ojos por un momento antes de responder. «El dinero no es problema, Diego. Solo haz lo que te pido». Había un tono frío en su voz que ni él mismo reconocía. «Está bien, chico, pero escúchame», respondió Diego ahora más serio. «Esto no es como cambiarle el aceite a un coche. Estamos hablando de manipular un sistema de vuelo. Necesito tiempo, y tú necesitas mantener la boca cerrada». Alejandro soltó una risa corta, sin humor. «Lo único que tienes que saber es que el viejo despegará en 2 días. Solo tienes hasta entonces». El mecánico soltó otra carcajada. «Parece que alguien tiene prisa. Considéralo hecho». Alejandro colgó el teléfono, lanzándolo al asiento de al lado. Permaneció allí, en el coche detenido en el callejón, mirando al vacío frente a él. Parte de sí estaba aterrorizada por lo que acababa de hacer, pero otra parte justificaba cada paso. «No me dejó otra opción», dijo para sí mismo, como si necesitara convencer a su propia conciencia. «Si quiere borrarme de la historia, entonces será él quien desaparezca». La madrugada avanzaba mientras Alejandro seguía inmóvil en el callejón. La rabia aún hervía en su pecho, pero ahora había algo más: determinación. Sabía que no podía volver atrás. El reloj estaba corriendo y Diego ya estaba trabajando en el plan. Alejandro se recargó en el coche, una sonrisa satisfecha apareciendo en sus labios mientras guardaba el celular en el bolsillo. En el silencio del callejón, parecía saborear su supuesta victoria. El frío de la noche no le molestaba. La sensación de control, de estar un paso adelante, lo calentaba por dentro. 2 días y todo esto será mío, murmuró para sí mismo, casi como un brindis a su propia astucia. Miró las sombras del lugar, convencido de que nadie jamás descubriría lo que acababa de planear. Sin embargo, Alejandro no sabía que, a pocos metros de él, escondida detrás de unas cajas de cartón, Amanda escuchaba todo con los ojos muy abiertos y el corazón desbocado. Era solo una niña de la calle, acostumbrada a mezclarse con el entorno y desaparecer de la vista de los demás. Aquella noche, el callejón era su refugio contra el frío implacable, pero se había convertido en el escenario de algo mucho más grande y peligroso. Su respiración estaba contenida y apenas podía procesar lo que acababa de oír. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente, claras y aterradoras. «Quiero que parezca un accidente, Diego. Él sube al avión, y el avión no regresa.
Amanda tragó saliva, recordando el tono frío y autoritario con que lo había dicho. ¿Quién era Diego? Sabía que tenía que ver con un mecánico, pero lo más aterrador era la revelación sobre la víctima. El avión está en el aeropuerto de la ciudad. Onofre Hernández abordará, y no puedes fallar. Ese nombre, Amanda lo había escuchado en los titulares mientras caminaba por la ciudad. Un hombre poderoso, dueño de una fortuna inmensa, pero lo que más la hacía estremecer era lo que Alejandro planeaba: matar a su propio padre. Amanda apretó las rodillas contra el pecho, intentando evitar que su cuerpo temblara tanto. Sabía que debía actuar. Aquello era un plan terrible, algo que nadie debería ignorar, pero ¿cómo podría ella impedir algo tan grande? Soy una nadie, pensó, mordiéndose los labios. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a creer? El miedo la dominaba, paralizándola en su lugar. ¿Y si Alejandro la veía? Claramente era alguien que no dudaría en hacer cualquier cosa para proteger su plan. Alejandro seguía ahí, aún hablando solo. 2 días, repitió como si necesitara convencerse de que ese tiempo bastaba. Entró al coche, pero no encendió el motor de inmediato. Amanda lo observaba con cautela, casi sin respirar, temiendo que pudiera notar su presencia. Pero Alejandro parecía completamente seguro de sí mismo, incapaz de imaginar que alguien lo había estado escuchando todo. Cuando finalmente encendió el coche y salió del callejón, Amanda soltó el aire que tenía contenido en los pulmones, el sonido escapando como un grito ahogado de alivio. Sola otra vez, Amanda permaneció inmóvil unos instantes, tratando de procesar lo que debía hacer. Su mundo siempre había sido simple: sobrevivir, encontrar comida, un lugar cálido donde dormir, evitar problemas. Pero lo que acababa de escuchar era imposible de ignorar. Si no hago nada, ese hombre va a morir, pensó, sintiendo un nudo apretar su garganta. Era aterrador pensar en enfrentarse a alguien como Alejandro, pero sabía que no tenía otra opción. Amanda tomó su mochila y se la colgó a los hombros con manos temblorosas. Sus pies comenzaron a moverse aunque le temblaran. Todo lo que sabía era que tenía que advertirle a Onofre Hernández de alguna forma. Amanda sabía exactamente lo que debía hacer. El aeropuerto quedaba a varias millas de distancia y solo tenía 2 días para llegar hasta allí. 2 días para salvar una vida. Las palabras de Alejandro aún resonaban en su mente. 2 días. Él sube al avión y el avión no regresa. La urgencia ardía en su pecho, pero al mismo tiempo el miedo susurraba que tal vez era imposible. Era solo una niña de la calle, sin nada más que una mochila vieja y la voluntad de seguir adelante. Apenas dejó el callejón donde había escuchado la conversación, Amanda comenzó a caminar hacia el este, la única dirección que sabía que la llevaría al aeropuerto. Las calles oscuras y desiertas la hicieron acelerar el paso, siempre mirando por encima del hombro, como si Alejandro pudiera aparecer en cualquier momento. El frío era implacable y el viento cortante hacía que sus mejillas ardieran. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero no podía detenerse. No ahora. A medida que la ciudad despertaba, el desafío aumentaba. Los barrios ricos, con sus mansiones y calles arboladas, pronto dieron lugar a avenidas llenas de bocinas y voces apuradas. Sin dinero, evitaba las tiendas y cafeterías, y el hambre empezó a roerle el estómago. «No puedo pensar en eso ahora», murmuró para sí misma, apretando el abrigo contra su cuerpo. Su enfoque debía ser uno solo: llegar al aeropuerto antes de que fuera demasiado tarde. El camino parecía interminable. Amanda atravesó barrios que nunca había visto, cada uno con nuevos obstáculos. En una calle concurrida, un hombre apresurado la empujó, haciéndola caer al suelo. «Oye, mira por dónde vas», reclamó él, sin siquiera ofrecerle ayuda. Amanda no respondió. Recogió su mochila y siguió caminando, tragándose las ganas de llorar. No había tiempo para lamentos. Cada minuto perdido era una oportunidad menos para salvar a Onofre Hernández.
Esa noche, el frío se intensificó y Amanda encontró refugio en una estación de autobuses abandonada. Se acurrucó en un rincón, usando su mochila como almohada, pero el sueño no llegaba. Su mente estaba llena de dudas. ¿Cómo llegaría hasta Onofre? ¿Cómo convencería a alguien tan poderoso de que estaba en peligro? Era solo una nadie. Pero en medio de esos pensamientos, una determinación comenzó a crecer. Tal vez no tenía mucho, pero tenía coraje, y eso tendría que bastar. A la mañana siguiente, Amanda despertó con los primeros rayos del sol iluminando la estación. Le dolían las piernas y los pies estaban llenos de ampollas, pero se obligó a levantarse. El aeropuerto aún estaba a unas millas de distancia y el tiempo se agotaba. Mientras caminaba por las calles más alejadas de la ciudad, comenzó a notar los letreros que indicaban la cercanía del aeropuerto. «Estoy cerca», pensó, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Pero el camino aún no sería fácil. En el último tramo antes del aeropuerto, Amanda tuvo que cruzar una carretera llena de tráfico. Los autos pasaban a gran velocidad y el ruido era ensordecedor. Esperó un momento oportuno y corrió tan rápido como pudo, sintiendo que el corazón le iba a salir del pecho. Al llegar al otro lado cayó de rodillas respirando con dificultad. «Falta poco», susurró, intentando reunir fuerzas para seguir. Cada paso era una victoria, pero también una batalla. Al divisar el aeropuerto a lo lejos, Amanda sintió una mezcla de emociones. Estaba exhausta, hambrienta y adolorida, pero ver su objetivo tan cerca le devolvió las fuerzas. Con el sol ya poniéndose, sabía que debía planear su siguiente paso. No bastaba con llegar. Tenía que encontrar a Onofre Hernández y convencerlo del peligro inminente. Sin perder más tiempo, Amanda apretó el paso, decidida a terminar su travesía antes de que fuera demasiado tarde. Amanda entró al aeropuerto con el corazón desbocado, las piernas temblando de cansancio y miedo. Todo a su alrededor parecía moverse demasiado rápido, mientras ella, exhausta y sucia, intentaba mezclarse con el ambiente elegante. Las personas pasaban apuradas, arrastrando maletas, mientras ella, con su vieja mochila, buscaba desesperadamente un rostro que solo conocía por periódicos y comerciales de televisión: Onofre Hernández. Él estaba allí, en algún lugar, y Amanda tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Después de minutos que parecieron horas, lo vio. Alto, de porte impecable, Onofre estaba rodeado de asistentes y guardaespaldas, su presencia emanando autoridad. Amanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo alguien como ella podría acercarse a un hombre como él? Y peor aún, ¿cómo convencerlo de que estaba en peligro? Pero no podía detenerse. Su vida dependía de sus palabras. Respiró hondo y corrió hacia el grupo, ignorando las miradas desconfiadas de los transeúntes. «Señor Hernández, por favor, espere», gritó Amanda, su voz resonando en el amplio vestíbulo del aeropuerto. De inmediato, dos guardias se interpusieron frente a ella, bloqueando su camino. «Tranquila, niña, no puedes acercarte así», dijo uno de ellos con firmeza. Amanda forcejeó, intentando soltarse. «Por favor, es una emergencia. Él está en peligro». Su voz tenía tanta urgencia que logró llamar la atención de Onofre, quien se detuvo y giró lentamente, con los ojos entrecerrados por la desconfianza. «¿Quién eres tú?», preguntó Onofre, con voz grave y autoritaria. La observó unos segundos, claramente intentando entender qué quería aquella niña sucia y desamparada. Amanda aprovechó el momento y dio un paso adelante, ignorando a los guardias que intentaban detenerla. «Escuché algo, señor. Algo terrible. Su avión fue saboteado para que se estrelle». Las palabras salieron rápidas, cargadas de desesperación, pero la reacción de Onofre fue una mezcla de incredulidad e impaciencia. «Esto es ridículo», dijo, levantando una mano para detenerla. «No sé quién eres, ni qué crees saber, pero no tengo tiempo para esto». Dio media vuelta, dispuesto a dirigirse al hangar. Amanda sintió el pánico apoderarse de su pecho. No podía dejarlo ir.
Por favor, créame, gritó, la voz casi quebrándose. Va a morir si sube a ese avión. Onofre vaciló un instante, pero no se volvió. He escuchado demasiadas historias, dijo fríamente, dando un paso más para alejarse. Fue entonces cuando Amanda lanzó su última carta, gritando con desesperación. Fue su hijo, Alejandro. Él planeó todo. La declaración cortó el aire como un trueno. Onofre se detuvo al instante. El silencio que siguió era casi palpable. Giró lentamente, con la mirada fija en Amanda, llena de una mezcla de shock e incredulidad. ¿Qué dijiste?, preguntó en voz baja pero tensa. Amanda respiró hondo, sintiendo las lágrimas deslizarse por su rostro. Escuché todo. Él contrató a un mecánico, Diego, para sabotear el avión. Quiere que parezca un accidente, para quedarse con su herencia. Le juro que es verdad. Dijo que usted no volvería con vida. Onofre parecía petrificado, con el rostro inmóvil en una expresión de incredulidad. Eso es imposible, murmuró, pero el temblor en su voz traicionaba su negación. Sus asistentes y guardaespaldas se miraron incómodos, sin saber qué hacer. Amanda dio un paso más, con los ojos suplicantes. Por favor, solo revise el avión. No tiene que creerme ahora, pero revise. Si me equivoco, puede echarme. Pero si tengo razón... Dejó la frase en el aire, incapaz de decir el resto. El silencio duró una eternidad. Finalmente, Onofre levantó la cabeza e hizo una señal a los guardias. «Llévenla conmigo», ordenó con voz firme. «Quiero que revisen todo de inmediato». Amanda sintió el alivio recorrerle el cuerpo, pero también sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Lo siguió mientras se dirigían al hangar, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. En el hangar, los mecánicos recibieron la orden de inspeccionar el avión por completo. Amanda observaba, con los ojos fijos en Onofre, que mantenía una expresión estoica, aunque el brillo de preocupación en sus ojos lo traicionaba. Cuando uno de los mecánicos finalmente se acercó, la tensión en el aire era insoportable. «Señor Hernández», comenzó el hombre vacilante, «encontramos algo extraño en el sistema de combustible. Alguien lo manipuló para provocar una falla en pleno vuelo». El impacto de las palabras pareció derrumbar a Onofre. Cerró los ojos un momento, negando con la cabeza como si quisiera rechazar lo que acababa de oír. Amanda guardó silencio, sabiendo que no era su momento para hablar. Cuando Onofre finalmente abrió los ojos, la miró con una mezcla de gratitud y dolor. «Si no fuera por ti». Se detuvo un instante antes de continuar, con la voz cargada de emoción. «Salvaste mi vida. No sé cómo agradecerte por eso, de verdad». Amanda sintió las lágrimas brotar de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No eran de miedo, sino de alivio y reconocimiento. Onofre respiró hondo, todavía afectado, pero su mirada mostraba una nueva determinación. Le puso una mano en el hombro con suavidad. «Ahora me encargaré de esto, y sobre todo me encargaré de ti». Mientras salían juntos del hangar, Amanda sintió que, por primera vez, alguien realmente la veía. Aunque no sabía lo que vendría después, sabía que había hecho lo correcto. Alejandro aún no sabía que su plan había fallado, pero Amanda estaba segura de que las consecuencias apenas comenzaban. Onofre regresó a su mansión con Amanda a su lado, el peso de la verdad aún cargando sobre sus hombros. El ambiente, generalmente tan sereno e impecable, ahora resultaba sofocante. Las luces elegantes y los muebles lujosos no podían disimular la tensión que se respiraba en el aire. Onofre estaba a punto de enfrentar la verdad más amarga de su vida, la traición de Alejandro, su único hijo. Amanda, aunque aún temerosa, sentía que debía estar presente. Había cargado sola con aquella verdad hasta ese momento, y no podía abandonar a Onofre ahora. «Quédate cerca de mí», le dijo Onofre a Amanda al entrar. Su voz era firme, pero tenía un tono protector que ella no esperaba oír. Asintió, abrazando su mochila como si fuera un escudo.
mientras ambos caminaban por el pasillo hasta el despacho donde Alejandro solía pasar las noches. Al acercarse a la puerta entreabierta, escucharon la música baja y el sonido de un vaso al posarse sobre la mesa. Alejandro estaba allí sin sospechar que su vida estaba a punto de voltearse por completo. Onofre empujó la puerta con fuerza, haciendo que golpeara la pared. Alejandro levantó la vista, sorprendido, pero pronto su rostro se transformó en una expresión de fastidio. «Papá, ¿qué significa esto? ¿Y por qué trajiste eso?», dijo lanzando una mirada de desprecio hacia Amanda, que se encogió instintivamente. Onofre ignoró el comentario y avanzó unos pasos con la mirada fija en su hijo. «Lo sé todo, Alejandro». Su voz era fría como el mármol, aunque cada palabra estaba llena de dolor. Alejandro soltó una risa corta, claramente nerviosa. «¿Todo? No sé de qué estás hablando». Tomó el vaso de la mesa y bebió un sorbo, intentando parecer tranquilo. Onofre no se movió. «Deja de fingir. Ya inspeccioné el avión. Encontramos lo que tú y Diego hicieron». El vaso cayó de la mano de Alejandro, derramando el líquido sobre la alfombra cara. Intentó disimular el sobresalto, pero el temblor en sus manos lo delataba. «¿Me estás acusando de sabotaje? Eso es absurdo». «Absurdo», replicó Onofre, dando un paso al frente. «Ibas a matarme, Alejandro, a tu propio padre. ¿Por qué? ¿Para quedarte con la maldita herencia? ¿Es eso?». Amanda observaba todo desde cerca, intentando volverse invisible, pero sintiendo el peso de cada palabra. Alejandro, acorralado, se levantó de la silla y señaló a su padre con el dedo. «Tú nunca me diste otra opción. Siempre fue sobre tu dinero, tu legado. ¿Y yo, qué era yo? Una pieza más en tu vitrina, algo para mostrar al mundo lo perfecto que eres». Onofre sintió aquellas palabras como un golpe en el estómago. «¿Crees que eso justifica lo que hiciste? Pudiste haber hablado conmigo, Alejandro. Podríamos haberlo resuelto. Pero en lugar de eso, elegiste esto». Su voz se quebró, dejando entrever el agotamiento emocional. Alejandro estalló de ira, señalando a Amanda. «¿Y ahora le crees a ella? ¿A una niña de la calle? Papá, no seas ingenuo. Seguro inventó todo esto para sacarte algo». «Basta», gritó Onofre, su voz resonando por toda la sala. Amanda se encogió, pero Alejandro se quedó mudo, sorprendido por la intensidad de su padre. «Ella salvó mi vida, mientras tú, mi propio hijo, intentaste quitármela. ¿Quieres hablar de confianza, de ingratitud? Mírate». Onofre retrocedió un poco, pasándose la mano por el cabello canoso, como si buscara las palabras adecuadas. «Quería tanto creer que aún eras el niño que colocaba la estrella en la punta del árbol de Navidad conmigo, pero ya no te reconozco». Alejandro bajó la mirada por un momento, pero pronto volvió a alzarla, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba ocultar tras su orgullo. «Tú nunca me viste de verdad, papá. Siempre fue el imperio primero, tú después. Yo siempre estuve al final». Las palabras resonaron en la sala, y por un instante el silencio lo llenó todo. Onofre no supo qué responder. Miró a Amanda, que lo observaba con aprensión, y sintió un peso abrumador de tristeza. Amanda, con timidez, finalmente habló. «Él está arrepentido. Al menos un poco. Pero eso no borra lo que intentó hacer. Usted tiene que decidir qué hará ahora». Onofre asintió, los ojos aún fijos en Alejandro. «Cometiste un crimen, Alejandro», dijo con voz calma, aunque cargada de dolor. «Y los crímenes tienen consecuencias». La tensión en la habitación era insoportable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Amanda sabía que la decisión que Onofre tomara cambiaría sus vidas para siempre. Mientras Alejandro guardaba silencio, Onofre luchaba entre el dolor y la decepción. Sabía que debía hacer lo correcto, aunque eso fuera devastador. El silencio en la mansión Hernández era opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Onofre seguía en el despacho,
el mismo lugar donde todo había ocurrido momentos antes. Alejandro permanecía sentado en el sofá de cuero, en una mezcla de furia contenida y desesperación, mientras Amanda observaba desde un rincón, intentando ser lo más discreta posible. El ambiente era sofocante. Onofre, con las manos apoyadas sobre el escritorio, respiraba profundamente, como buscando fuerzas para tomar la decisión más difícil de su vida. Alejandro, comenzó, girándose lentamente hacia su hijo. Su voz era grave, pero ya no cargaba rabia, solo una tristeza profunda. Me dejaste sin elección. Alejandro levantó la mirada, los ojos abiertos de par en par, y dio un paso hacia él. Papá, no puedes hacer esto. Yo estaba furioso. Fue un error. Su voz temblaba, el tono de desesperación haciéndose cada vez más evidente. Onofre negó con la cabeza, con un gesto que mezclaba incredulidad y dolor. ¿Un error, Alejandro? Un error es romper algo en un momento de frustración. Pero esto fue un plan para quitarme la vida. Respiró hondo, los ojos brillando con lágrimas que intentaba contener. Y si Amanda no me hubiera advertido, lo habrías logrado. Aquellas palabras flotaron en el aire como una sentencia, cortando cualquier intento de justificación que Alejandro pudiera tener. Onofre tomó el teléfono fijo del escritorio y con manos temblorosas marcó un número. «Comandante Alberto», dijo con voz firme, «necesito un equipo en mi residencia de inmediato. Es una emergencia». Al escuchar eso, Alejandro corrió hacia su padre tratando de impedir que continuara. «Papá, no, por favor, soy tu hijo», gritó mientras los guardias de la casa intervenían, sujetándolo por los brazos. Amanda apartó la mirada, el corazón encogido al ver el desespero de Alejandro, pero sabía que Onofre no tenía otra opción. «Hijo mío o no, Alejandro», continuó Onofre, mirándolo directamente. «Tienes que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste». Colgó el teléfono, las manos temblando, y se apoyó en el escritorio para no perder la compostura. Alejandro forcejeó con los guardias gritando, «¡No entiendes! Lo hice porque nunca estuviste ahí para mí. Siempre elegiste tu maldita fortuna antes que a mí». Las palabras salieron como cuchilladas, golpeando a Onofre, que permaneció inmóvil, los ojos llenos de una tristeza indescriptible. «Fallé contigo, Alejandro», admitió Onofre con voz baja, casi un susurro. «Pero eso no justifica lo que intentaste hacer». Se volvió hacia los guardias. «Manténganlo aquí hasta que llegue la policía». Alejandro, con lágrimas corriendo por su rostro, dejó de resistirse. «Papá», murmuró, pero Onofre no respondió. Miró a Amanda, que lo observaba con una mezcla de miedo y compasión. «Has sido más valiente de lo que jamás imaginé», le dijo con sinceridad. «Y te agradezco por eso». Pocos minutos después, el sonido de las sirenas anunció la llegada de la policía. Amanda se apartó de la entrada mientras los oficiales entraban en la mansión. El comandante Alberto, un hombre robusto y de semblante serio, saludó a Onofre con un leve gesto. «Recibimos su llamada, señor Hernández. Estamos aquí para proceder según corresponda». Onofre asintió, aunque cada palabra parecía pesarle como una piedra. «El sospechoso está allí», dijo, señalando a Alejandro con un breve movimiento de la mano. Dos oficiales se acercaron y esposaron a Alejandro, que ya parecía derrotado. No ofreció resistencia, pero antes de ser llevado se volvió hacia su padre. «¿Me estás entregando a extraños, papá? ¿Así termina todo?» Onofre lo miró, los ojos empañados. «Terminará cuando decidas cambiar, Alejandro, no antes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras los oficiales se lo llevaban, su rostro una mezcla de rabia y arrepentimiento. Mientras lo escoltaban fuera, Onofre se volvió hacia el comandante. «Diego, el mecánico, está involucrado en esto. Le pagaron para sabotear mi avión. Tienen que encontrarlo también». El comandante Alberto tomó nota y asintió. «Lo localizaremos. Gracias por informarnos». Cuando todo terminó, la mansión parecía más vacía que nunca.
Onofre se dejó caer pesadamente en una butaca, cubriéndose el rostro con las manos. Amanda, titubeante, se acercó y le puso una mano en el hombro. Hizo lo que debía hacer, dijo con voz suave. Onofre levantó la vista hacia ella y sonrió débilmente, aunque la tristeza seguía marcada en su expresión. «Hoy perdí a mi hijo, Amanda», respondió. «Pero quizás esto sea el comienzo de algo mejor, para él y para nosotros dos». La mansión, ahora tan silenciosa, parecía reflejar la turbulencia interior de Onofre. Estaba sentado en el sofá de la sala, mirando el fuego de la chimenea. El crepitar de las llamas era el único sonido en aquella enorme casa, llenando el espacio con una sensación de calor que contrastaba con el vacío que él sentía. Amanda, sentada discretamente en un rincón, lo observaba en silencio. Quería hablar, pero no sabía qué decir. La expresión de Onofre era la de un hombre que cargaba el peso del mundo sobre los hombros. Después de un largo silencio, Onofre finalmente habló, con una voz ronca y cargada de emoción. ¿Sabes lo que es construir algo, Amanda? Empezar desde nada y crear algo que la gente respete. La miró y Amanda negó con la cabeza. Eso fue lo que hice. Dediqué mi vida a ello, y al final, todo casi se derrumba por las manos de la única persona en la que pensé que podía confiar. Hizo una pausa, respirando profundo. Alejandro era mi legado. Quería que fuera mi orgullo, y ahora es mi mayor decepción. Amanda sintió un nudo en el pecho al oírlo. A pesar de todo lo que Alejandro había hecho, podía ver cuánto lo amaba Onofre todavía. «Señor Hernández», dijo con timidez, «lo siento mucho. Sé que no puedo entender lo que está sintiendo, pero ojalá las cosas fueran diferentes para usted». Onofre levantó la mirada hacia ella y por primera vez aquella noche sonrió. Era una sonrisa débil, pero sincera. «Ya has hecho más por mí que muchas personas que conocí en toda mi vida», respondió. Amanda bajó la vista, sin saber cómo reaccionar. Onofre se levantó y comenzó a caminar por la sala, con las manos cruzadas a la espalda. «¿Sabes, Amanda? Nunca pensé realmente en lo que significaba no tener nada. Alejandro siempre tuvo todo al alcance de la mano y yo creía que eso lo haría agradecido. Pero al mirarte a ti, tú no tienes nada, y aún así hiciste algo que nadie más hizo por mí. Arriesgaste tu vida para salvar la mía». Se detuvo, mirándola con una intensidad que la hizo moverse incómoda. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó de pronto. Amanda dudó, buscando las palabras adecuadas. «No lo sé. Tal vez porque sabía lo que era perderlo todo, lo que es vivir sin esperanza. Y pensé que si podía evitar que alguien más pasara por eso, debía intentarlo». Su voz se quebró al final, pero levantó la mirada para enfrentarlo. Solo sabía que tenía que hacer algo. Onofre asintió pensativo, luego volvió a sentarse, esta vez más cerca de ella. «Salvaste mi vida, Amanda, y no puedo simplemente ignorar eso, pero también veo algo en ti, algo que no supe ver en mi propio hijo: coraje, integridad, un sentido de justicia que pocos tienen». Hizo una pausa, mirándola con mezcla de admiración y tristeza. «Quiero ayudarte. Quiero darte algo que nunca tuviste. Una oportunidad». Amanda lo miró confundida. «¿Una oportunidad?». Onofre sonrió de nuevo, esta vez con más convicción. «Una oportunidad para cambiar tu vida. Ya no tienes que vivir en las calles, no tienes que pasar frío, hambre ni esconderte. Quiero que te quedes aquí, conmigo. Quiero ayudarte a estudiar, a construir un futuro. Quiero darte todo lo que fallé en darle a Alejandro: apoyo, guía y una familia». Las palabras de Onofre flotaron en el aire y Amanda sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca, ni en sus sueños más locos, imaginó que algo así pudiera sucederle. «¿Habla en serio?», preguntó casi sin voz. Onofre asintió, tomando sus manos entre las suyas. «Más en serio que nunca en mi vida.
Veo un potencial enorme en ti, Amanda. Puedes llegar mucho más lejos de lo que crees. Y quiero estar ahí para ayudarte a lograrlo. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Amanda. Intentó hablar, pero las palabras no salían. En el fondo, aún la frenaba el miedo. Miedo de que todo eso fuera temporal, de decepcionarlo, de no estar a la altura. Yo no sé si soy capaz, murmuró avergonzada. Onofre apretó sus manos con firmeza. Ya demostraste que eres capaz. Enfrentaste el frío, el hambre, el miedo y venciste. Amanda, eres la persona más valiente que he conocido. Ella sonrió entre lágrimas, una sonrisa tímida pero genuina. Por primera vez en años, Amanda sintió algo que había olvidado: esperanza. Acepto, dijo con la voz firme pese al llanto. Acepto su ayuda. Gracias por creer en mí. Onofre asintió, y por primera vez en aquella noche sintió que un peso se desprendía de sus hombros. Había una nueva luz en la mansión, y sabía que, incluso después de todo, algo bueno podía nacer de las cenizas de lo ocurrido. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas de la mansión Hernández, iluminando los pasillos silenciosos y las paredes adornadas con obras de arte. Amanda estaba sentada en la amplia terraza, mirando el jardín impecable. Aún no podía creer que estuviera allí. Apenas unos días atrás estaba en las calles, luchando contra el frío y el hambre, y ahora tenía una habitación propia, ropa limpia y una promesa de futuro. Era como despertar de una pesadilla y descubrir que estaba viviendo un sueño. Onofre apareció en la terraza con 2 tazas de té. Le entregó una a Amanda, que lo miró con una mezcla de gratitud y timidez. No tenía que hacerlo, dijo ella, sosteniendo la taza con ambas manos. Onofre se sentó a su lado, luciendo más sereno que en los últimos días. Sí, tenía que hacerlo, respondió con una leve sonrisa. Hiciste mucho por mí, Amanda. Ahora es mi turno de hacer algo por ti. La rutina en la mansión comenzó a cambiar. Amanda, poco a poco, se adaptaba a su nuevo entorno. Onofre, aunque aún cargaba con el dolor de la traición de Alejandro, dedicaba tiempo a conocerla mejor. Pasaban las mañanas en el jardín, donde él le enseñaba a cuidar las plantas. Estas orquídeas, explicó señalando una fila de flores delicadas, son como las personas, necesitan cuidado, paciencia y, sobre todo, atención. Amanda lo escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Los días se transformaron en semanas, y Onofre comenzó a introducir a Amanda en el mundo que él conocía. La inscribió en una escuela privada, compró libros e incluso una computadora portátil para que pudiera estudiar. «Es demasiado», protestó Amanda al principio, pero Onofre insistió. «Te lo mereces, Amanda, y voy a asegurarme de que tengas todas las herramientas para crecer». Ella respondía con esfuerzo y dedicación, estudiando con una determinación que sorprendía incluso a los profesores. Aún así, Amanda seguía teniendo dudas. Algunas noches, sola en su habitación, se preguntaba si realmente pertenecía a aquel lugar. El lujo y la estabilidad eran completamente nuevos para ella, y el miedo a decepcionar a Onofre la atormentaba. Una noche, durante la cena, finalmente se sinceró. «Tengo miedo de no ser lo suficientemente buena», admitió con voz baja. Onofre dejó el tenedor y la miró directamente. «Amanda, nunca pienses eso. Ya demostraste que vales más de lo que crees. Todo lo que veo en ti es potencial». Aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad, ayudaron a Amanda a encontrar confianza. Con el tiempo, comenzó a mostrar más de su personalidad. Era creativa, observadora, y tenía un sentido del humor que sorprendía a Onofre. Una noche, mientras él contaba una historia sobre sus primeros años de empresario, Amanda rió y comentó: «Entonces, en el fondo, usted también era un poco terco». Onofre soltó una carcajada, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, y se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida gracias a ella. Mientras Amanda florecía,
Onofre también comenzó a transformarse. Reflexionaba más sobre sus decisiones pasadas y cómo podía ser diferente en el futuro. «Me enseñaste algo importante, Amanda», le dijo un día mientras caminaban por el jardín. «No se trata de lo que construimos, sino de con quién lo compartimos. Y eso nunca lo voy a olvidar». El nuevo comienzo no era solo para Amanda, sino también para Onofre. Aún sentía el dolor de la traición de su hijo, pero encontraba consuelo en la esperanza de que, algún día, Alejandro pudiera cambiar. Amanda, por su parte, veía en Onofre más que a un benefactor. Veía a alguien que creía en ella, incluso cuando ella misma no lo hacía. Juntos, empezaron a construir una relación basada en el respeto, la confianza y la gratitud. La mansión, antes marcada por el silencio y la soledad, ahora rebosaba de vida. La risa de Amanda resonaba en los pasillos, y Onofre sentía una paz que hacía años no conocía. Sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Para Amanda, el mundo por fin parecía lleno de posibilidades. Y así comenzó un nuevo capítulo para ambos, uno en el que aprendieron que, incluso en medio de las mayores adversidades, siempre es posible encontrar esperanza, familia y un nuevo comienzo que transforma la vida para siempre. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. La comisaría estaba sumida en un silencio pesado, roto solo por el zumbido de una lámpara y el tintineo distante de unas llaves. El ambiente era claustrofóbico, paredes azuladas, barrotes de hierro, el olor a sudor mezclado con desinfectante. Detrás del escritorio, un policía de uniforme impecable, Héctor, llenaba papeles, ajeno al mundo. La puerta chirrió y una niña pequeña entró, Antonia. El cabello recogido en un moño apresurado, la piel sudada, la mirada firme. En sus manos temblorosas, un billete arrugado de $5. Se acercó despacio, respirando hondo. «Señor, vine a pagar la fianza de mi papá». Héctor alzó la vista y al verla soltó una carcajada alta, casi teatral. ¿$5? ¿Qué crees que es esto, una panadería? Se recargó en la silla, golpeando la mesa mientras reía, el sonido rebotando entre las paredes. Antonia apretó el billete con fuerza. «Por favor, señor, él no hizo nada. Es bueno». Me dijo que la justicia ayuda a la gente buena. El policía siguió riendo con ironía cruel. ¿Justicia? Niña, la justicia es cosa de adultos, y la mayoría de las veces ni nosotros la entendemos. Ella insistió, los ojos llenos de lágrimas. Entonces usted debería intentar entender con el corazón, no con los papeles. La risa de Héctor se detuvo un instante, pero volvió, ahora más baja, casi burlona. ¿Sabes qué pasa, niña? A veces creemos lo que queremos creer. Tu padre debe haber hecho algo. Todos aquí lo han hecho. La niña dio un paso al frente, el rostro tenso. Entonces la justicia no sirve para nada si los hombres buenos e inocentes están presos. La frase salió firme, a pesar del llanto. Héctor la miró en silencio por unos segundos, el semblante endurecido. Por primera vez, su voz bajó el tono. Hace 2 años, mi hijo casi muere. Un ladrón quiso su celular y cuando corrió, lo empujó a un lago. Solo tenía 8 años. Desvió la mirada moviendo los papeles, como si buscara valor para continuar. Si no hubiera sido por un hombre bueno que se lanzó al agua sin pensarlo, mi hijo estaría muerto ahora. El ladrón nunca fue atrapado. La justicia también me falló a mí. Antonia parpadeó lentamente, absorbiendo cada palabra. Entonces, usted sabe lo que es ver a alguien bueno sufrir por culpa de una mentira. Héctor suspiró.
Vete a casa, pequeña. Si tu padre es inocente, de algún modo saldrá de aquí. Ella extendió el billete sobre la mesa. Guárdelo, por favor, es todo lo que tengo. La mirada de Héctor siguió a la niña hasta la puerta. Caminaba despacio, con el mentón en alto y el poco orgullo que le quedaba. Detrás de los barrotes, el hombre del uniforme naranja, Álvaro, observaba en silencio. El reflejo de la niña en el vidrio separaba el mundo de la libertad del de la prisión. Héctor se recostó en la silla, las palabras de ella resonando en su mente. La justicia no sirve para nada si los hombres buenos están presos. Por un instante, su risa anterior le sonó como una vergüenza. La puerta se abrió de nuevo y un niño con mochila entró apurado. Francisco. «Papá, olvidé mi lonchera en la patrulla», dijo, pero se detuvo al ver el semblante abatido del padre. En el pasillo, notó a la niña saliendo, secándose el rostro con el dorso de la mano. «¿Quién era ella, papá?». Héctor respondió distraído. «La hija de ese hombre es el preso». Francisco frunció el ceño, miró hacia la celda y se quedó inmóvil. «Papá, él, fue ese hombre quien me salvó aquel día en el lago, lo recuerdo, es su rostro». La sangre de Héctor se heló, la pluma cayó de su mano. Giró lentamente hacia la celda, la mirada fija en Álvaro, el padre de Antonia, el mismo hombre que había visto de reojo aquella tarde de pánico. La memoria volvió completa. El cuerpo empapado, el niño tosiendo, la voz ronca del hombre diciendo, «Está a salvo». Ahora, ese mismo héroe estaba tras las rejas, acusado injustamente. El corazón del policía latía desbocado y la vergüenza pesaba como plomo. Afuera, la pequeña Antonia se alejaba, sin imaginar que su fe acababa de encender una chispa en un hombre que, hasta ese momento, creía haberlo visto todo. Esa noche fue demasiado larga para Héctor. El reloj en la pared de la cocina parecía burlarse de él, marcando cada minuto de insomnio. El rostro de la niña, el billete arrugado y la mirada de asombro de su hijo volvían una y otra vez, como fantasmas. «Él me salvó». Las palabras de Francisco resonaban en su cabeza como una sentencia moral. Cuando amaneció, Héctor ya no soportaba el peso. Se puso el uniforme, pero sin el mismo vigor de siempre. La placa en su pecho ahora le parecía una deuda. Entró a la comisaría en silencio, ignorando los saludos de sus compañeros. Ya no era el mismo hombre. El pasillo que llevaba a las celdas estaba húmedo, iluminado por luces frías. El sonido de sus botas resonaba entre las paredes estrechas. Al final, estaba Álvaro con la cabeza erguida pero con la mirada de quien ya había aprendido a esperar lo peor. Cuando Héctor se detuvo frente a los barrotes, el prisionero simplemente lo observó, sereno, con una dignidad que lo desarmó. El policía carraspeó buscando palabras. «¿Fuiste tú el que salvó a mi hijo? ¿En el lago?». La voz le salió ronca, casi en un susurro. Álvaro asintió lentamente, con los ojos fijos en él. «Sí, señor. Lo haría de nuevo. Solo era un niño». Esa respuesta golpeó a Héctor como una confesión de santidad. No había rencor ni ironía, solo verdad. Se acercó un paso, con las manos temblando ligeramente. «¿Por qué lo hiciste? Pudiste haber muerto». Álvaro esbozó una media sonrisa, cansada pero honesta. «Porque vi el miedo en sus ojos, y ya he visto demasiado miedo en rostros de niños como para dejar que otro se ahogue». El silencio que siguió fue casi sagrado. Por primera vez, Héctor no se veía como una autoridad. Se veía como un hombre falible ante otro más grande que él. Respirando hondo, el policía apoyó las manos en la fría reja. «Ayer, tu hija vino aquí. Traía $5 en la mano. Dijo que era para pagar tu fianza». La expresión de Álvaro se quebró. La mirada se le humedeció, pero sonrió. Ella nunca se rinde, ni siquiera cuando el mundo le dice que lo haga. Héctor bajó la mirada avergonzado. «Me reí de ella». Álvaro guardó silencio un momento, luego respondió con calma. «Me lo imagino, pero ella tiene el don de hacer que los demás se arrepientan.
tarde o temprano. Héctor sintió el peso de las palabras, respiró profundo. Dime, Álvaro, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué estás aquí? El hombre se acomodó en el banco de cemento, las manos entrelazadas. Porque intenté hacer lo correcto. Trabajé años en esta ciudad y un día vi y oí lo que no debía. El jefe de policía, Jorge, se reunía con delincuentes locales, entregaba armas, información, hacía acuerdos. Lo vi. Él también me vio. Al día siguiente, me acusaron de un asalto a mano armada en una tienda. Dijeron que fui yo, pero nunca hubo pruebas, solo su palabra, y eso bastó. Su tono era firme, pero sin odio. La diferencia es que él tiene amigos en lo alto y yo solo tenía a mi hija. Héctor sintió el estómago revolverse. El recuerdo de Jorge, con su sonrisa fría y sus discursos sobre lealtad por encima de todo, ahora cobraba otro sentido. ¿Me estás diciendo que Jorge ordenó tu arresto? Álvaro solo asintió. No tengo pruebas, pero sé lo que vi, sé lo que oí, y él sabe que yo sé. El policía dio un paso atrás, dominado por la culpa y el miedo. La corrupción, que siempre le pareció lejana, ahora estaba dentro de las mismas paredes en que trabajaba. Comprendió el tamaño de la red en la que vivía. Por unos segundos, solo se escuchó el goteo del tubo viejo en el techo. Luego, Héctor murmuró, nunca lo habría imaginado. Y Álvaro completó, nadie lo imagina, hasta que le toca ser la próxima víctima. El silencio fue roto por el sonido distante de llaves y pasos. Héctor sabía que aquel momento acabaría pronto, pero algo dentro de él ya había cambiado. Cuando se dio la vuelta para marcharse, escuchó la voz de Álvaro, baja pero firme. Créame, señor, la verdad siempre encuentra la manera de salir, aunque tarde. La conversación con Álvaro aún resonaba entre las frías paredes de la celda. Héctor permanecía allí, de pie, inquieto, con la mente ardiendo. Si Jorge realmente está detrás de esto, tu hija podría estar en peligro, dijo en voz baja, casi en un susurro. Álvaro lo miró con preocupación, el corazón acelerado. Ella está sola. No tengo a nadie más. El policía respiró hondo y extendió la mano entre los barrotes. Dime su dirección. Te juro que la protegeré personalmente. Si ese hombre es capaz de tenderte una trampa, no dudará en callar a quien pueda probar la verdad. Álvaro vaciló un momento, la mirada desconfiada. Pero luego, como quien se aferra a una última esperanza, murmuró la dirección. Héctor asintió, decidido. Confía en mí, cuidaré de ella y te traeré de vuelta a casa. El amanecer de ese día parecía diferente. El sol que entraba por las rendijas de la comisaría no traía luz, sino una especie de exigencia silenciosa. Héctor estaba sentado en su escritorio, la mirada perdida en la nada. Los papeles frente a él ya no tenían sentido. La placa reflejaba una claridad molesta, como si le recordara el uniforme que antes simbolizaba honor y ahora lo sofocaba. Las palabras de Álvaro martillaban en su cabeza. El jefe entrega armas, hace acuerdos, y junto a ellas, la imagen de la niña con los $5. La conciencia no le daba tregua. Por primera vez en muchos años, Héctor sentía que debía elegir entre ser policía o ser un hombre justo. Se levantó con un impulso casi febril. Tomó su sombrero, guardó la placa en el bolsillo y salió sin avisar a nadie. El auto vibraba por las calles estrechas del barrio pobre y en cada esquina el sentimiento de deuda crecía. Cuando llegó a la casa de Antonia, se detuvo unos segundos antes de tocar. Era una construcción sencilla, con paredes descascaradas y cortinas desteñidas. El viento hacía crujir el portón oxidado. Por un momento dudó. ¿Cómo pedir perdón a una niña que tenía más valor que él? Respiró hondo, levantó la mano y tocó la puerta. Esta se abrió lentamente, revelando a Antonia con la misma mirada firme y curiosa. En cuanto lo vio, sus ojos se agrandaron. El silencio entre los dos
Estaba cargado de recuerdos incómodos. Héctor se quitó el sombrero y se inclinó ligeramente en señal de respeto. «Antonia, vine a pedirte perdón». Su voz temblaba, el tono ronco, distinto del hombre autoritario que ella había conocido. «Me reí de ti. Fui cruel. Pero ahora sé quién es tu padre. Y te prometo con todo lo que tengo que haré lo posible para demostrar que es inocente». La niña se quedó quieta, sosteniendo un muñeco viejo entre las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se movió. «Todos dicen eso, señor, que van a ayudar, pero después desaparecen». Héctor dio un paso al frente, los ojos brillando de sinceridad. «No voy a desaparecer, pequeña. Tu padre salvó a mi hijo, y ahora es mi turno de salvarlos a ustedes dos. No sé cómo aún, pero lo descubriré. Voy a investigar todo, aunque pierda mi trabajo». El aire dentro de la pequeña casa se sentía pesado. El reloj marcaba el tiempo con un tic-tac nervioso, como si el mundo esperara la respuesta de la niña. Antonia lo observó en silencio, intentando medir lo que veía. Ese hombre que antes se burlaba de ella, ahora tenía el rostro marcado por el arrepentimiento, y su voz cargaba un peso que solo el remordimiento verdadero puede dar. Se acercó despacio y abrió una pequeña caja de juguetes. Sacó de adentro un cuaderno de tapa azul con páginas amarillentas y letras desiguales. «Mi papá escribía todo aquí», dijo, entregando el cuaderno con ambas manos. «Me dijo que, si algo le pasaba, debía guardarlo y mostrárselo a alguien bueno». Héctor lo tomó con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Abrió las páginas y vio nombres, fechas, horarios, placas de autos, lugares de entrega. Todo coincidía con lo que Álvaro había contado y con registros que él mismo había visto desaparecer misteriosamente de las investigaciones. «Dios mío», murmuró, hojeando las notas. Él tenía pruebas. Intentó advertirlo. La niña asintió, pero nadie quiso escuchar. Por un instante el policía sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Las líneas de aquel cuaderno eran el retrato de una verdad que todo el sistema fingió no ver. Lo cerró y miró a Antonia con un nuevo tipo de respeto. «Tu padre confió en mí sin saberlo, y voy a demostrar que tenía razón al hacerlo». Antonia sonrió tímidamente, como quien por primera vez deja que la esperanza respire. «¿De verdad lo va a lograr?», preguntó en voz baja. Héctor se agachó para quedar a su altura. «No sé si lo lograré, pero juro que no dejaré de intentarlo». La niña asintió y en un impulso lo abrazó. Héctor se quedó inmóvil un segundo, sorprendido, y luego le devolvió el abrazo con una ternura que hacía años no sentía. Ese contacto inocente disipaba años de cinismo y miedo. Era como si en ese instante se sellara una alianza silenciosa, la fe de una niña unida a la redención de un hombre. Cuando salió de la casa, el sol ya estaba alto. Apretaba el cuaderno contra el pecho, como si fuera un escudo. En su mirada había algo nuevo, determinación. Caminó hacia el coche, la mente llena de planes. Cada página de ese cuaderno sería una llave, y él estaba dispuesto a abrir todas las puertas que la verdad había intentado cruzar. Esa noche estuvo marcada por el sonido de las páginas al pasar. Héctor estaba en casa, sentado a la mesa, con el cuaderno de Álvaro abierto frente a él, las anotaciones esparcidas como piezas de un rompecabezas que nadie había querido armar. La lámpara lanzaba una luz amarillenta sobre la mesa, y el cigarro olvidado en el cenicero se consumía solo. Cada línea escrita con la caligrafía irregular de Álvaro parecía gritar por justicia. Había nombres, rutas, números de serie de armas desviadas y detalles que solo alguien dentro de la corporación podía saber. Héctor pasaba la mano por su cabello, la respiración agitada. «Dios mío, esto es más grande de lo que pensé». Al amanecer fue directo a la comisaría, disimulando el nerviosismo. Llevaba el cuaderno escondido dentro de la chaqueta, como quien carga una bomba. Pasó junto a sus compañeros sin mirar, intentando actuar con naturalidad.
En el pasillo se cruzó con Jorge, el jefe de policía, que lo saludó con la misma sonrisa helada de siempre. «Trabajando temprano, Héctor? Me gusta eso». La voz sonaba ensayada, venenosa. Héctor forzó una sonrisa. Hay días en que la conciencia no deja dormir. Jorge rió bajo y se alejó, pero su mirada permaneció, pesada, inquisitiva. El corazón de Héctor se aceleró. Era como si el mismísimo diablo hubiera olfateado el peligro. En su oficina, Héctor cerró la puerta con llave y encendió la computadora. Tecleó los nombres del cuaderno y los cruzó con registros internos. La coincidencia era escalofriante. Casos cerrados por falta de pruebas, armas extraviadas, órdenes falsas e incluso testigos que habían desaparecido misteriosamente. Todo coincidía con lo que Álvaro había anotado. Respiró hondo, sintiendo el peso de la verdad materializarse. Tenía razón. Jorge está en el centro de todo. El eco de su propia voz pareció confirmar su temor. A cada clic del teclado, el abismo se hacía más profundo. Más tarde, fue a casa de Antonia para mostrarle que estaba cumpliendo su promesa. Ella lo recibió en el porche, con la misma mirada atenta y madura. ¿Descubrió algo?, preguntó, abrazando el osito que siempre llevaba. Héctor se agachó frente a ella y sonrió levemente. Tu papá no mintió. Lo que escribió es verdad. Estoy encontrando pruebas, pero esto es peligroso, pequeña. Jorge es un hombre cruel. Necesito que te escondas unos días hasta que todo se resuelva. La niña apretó el osito contra el pecho. No le tengo miedo. El miedo es lo que nos hace iguales a ellos. La madurez de su voz lo desarmó por completo. De regreso en la comisaría, Héctor comenzó a imprimir copias de los archivos que confirmaban el involucramiento de Jorge. La tensión se sentía en el aire. Miraba constantemente por encima del hombro, consciente de que cualquier paso en falso podía costarle caro. En uno de los registros antiguos, encontró algo que lo heló. Una nota sobre una operación fantasma, con el nombre de Álvaro en el informe. Una emboscada fabricada para justificar su arresto. Lo armaron todo, murmuró. Apretó el papel con tanta fuerza que se arrugó. El sonido distante de pasos en el pasillo lo hizo esconder las pruebas rápidamente en el cajón. Al final del día, fue a una sala aislada y llamó a un contacto de confianza en el Departamento de Integridad Interna. Necesito una reunión urgente. Es sobre Jorge. Tengo pruebas. Del otro lado, silencio. ¿Sabes el riesgo que eso implica, verdad, Héctor? Él miró el cuaderno sobre la mesa, recordó la voz de Antonia y respondió sin dudar. Vale el riesgo. Ya perdí el derecho de quedarme callado. Cuando colgó, el eco del teléfono aún vibraba. Su rostro estaba tenso, pero en sus ojos brillaba una nueva firmeza, la misma chispa que había visto en la niña. Esa noche, mientras caminaba hacia el coche, la sensación de ser observado lo acompañaba. Las sombras parecían moverse solas, los reflejos en los vidrios, distorsionados. Entró, cerró la puerta y apoyó la cabeza en el volante, exhausto. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como si intentaran advertirle algo. Sabía que estaba pisando un campo minado. Aún así, la voz de Antonia regresó a su mente, pura y decidida. El miedo es lo que nos hace iguales a ellos. Sonrió cansado y murmuró. Entonces no tendré miedo. El día terminó más sombrío de lo que el amanecer había prometido. Héctor conducía de regreso a casa, los ojos cansados y la mente ardiendo con todo lo que había descubierto. El silencio dentro del coche era más fuerte que cualquier ruido. La radio estaba apagada, las calles vacías, y el reflejo de las luces de los postes cruzaba el parabrisas como si lo observara. Cuando estacionó frente a su casa, algo lo inquietó. La puerta estaba entreabierta. Por un instante pensó que tal vez había olvidado cerrarla, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Entró despacio, con la mano sobre el arma. «¿Francisco?», llamó con voz cautelosa.
Ninguna respuesta. El reloj de la pared marcaba las 9:40 p.m. La televisión seguía encendida, el plato de la cena sobre la mesa y el vaso de jugo a la mitad. El silencio era grotesco. «Francisco», repitió ahora más alto. Su voz resonó en la casa vacía. Héctor recorrió cada habitación, abriendo puertas, moviendo cortinas, mirando debajo de la cama, del sofá. Todo estaba en su lugar, excepto lo esencial. El cuarto del niño estaba desordenado, la ventana abierta, la sábana caída al suelo. Sintió el estómago contraerse. Un grito de desesperación desgarró el aire. «Francisco», pero solo el eco respondió. El pánico se transformó en instinto. Tomó el teléfono y llamó a todos los compañeros en quienes confiaba. Nadie sabía nada. Ninguna patrulla había pasado por la zona, ningún movimiento sospechoso registrado. El miedo se convirtió en culpa, y la culpa en furia. «Maldita sea», gritó golpeando la pared. En ese instante, un pensamiento lo atravesó como una cuchilla. Jorge. El nombre resonó en su cabeza como veneno. Salió apresurado, el corazón desbocado, el volante crujiendo entre sus manos. La única persona que podía ayudarlo ahora era la niña que creía más en la verdad que cualquier adulto. La casa de Antonia estaba a pocos minutos, pero el trayecto pareció eterno. Cada semáforo rojo era una tortura. Cuando llegó, saltó del coche antes de apagar el motor. Golpeó la puerta, jadeante. La niña abrió, asustada por su expresión. «Señor Héctor». «¿Qué pasó?». Él respiraba con dificultad, la mirada perdida. «Mi hijo, Francisco, desapareció». El silencio cayó como una piedra. Antonia llevó las manos a la boca. «¿Desapareció? ¿Cómo? ¿Llamó a la policía?». Él negó con la cabeza, nervioso. «La policía es el problema. Fue Jorge, estoy seguro». La niña lo miró con una mezcla de miedo y valentía. «Tenemos que encontrarlo. Puedo ayudar». Héctor sostuvo sus hombros con firmeza. «No, no lo harás». Ella intentó insistir. «Pero yo puedo». Él la interrumpió, la voz quebrada. «Antonia, escúchame. Le prometí a tu padre que te protegería, y eso es lo que haré ahora. Quédate aquí, cierra la puerta, no la abras por nadie». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero él se mantuvo firme. «Por favor, señor, Francisco es mi amigo». Él bajó la mirada, intentando ocultar el temblor en su voz. «Y por eso tengo que ir solo. Ellos saben quién eres. Si te ven conmigo, también irán por ti». Entonces el teléfono en su bolsillo vibró. El tono resonó en la pequeña habitación y el sonido, aunque familiar, parecía venir del mismísimo infierno. Héctor contestó conteniendo la respiración. «¿Aló?». Del otro lado, una voz fría y arrastrada. «Ve al almacén del puerto solo. Si quieres ver a tu hijo con vida». Héctor cerró los ojos, tragando el pavor. «Jorge, maldito, si tocas un cabello de su cabeza, yo...». La llamada se cortó. Solo quedó el silencio. Permaneció inmóvil unos segundos, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Antonia se acercó, temblando. «Fue él, ¿verdad? El hombre que encarceló a mi papá». Héctor asintió, los ojos enrojecidos. «Sí. Y ahora quiere destruirme por completo». La niña intentó tomarle la mano, pero él se apartó, tenso. «Prométeme que te quedarás aquí, Antonia. Cierra puertas y ventanas. No confíes en nadie, ni siquiera en quien diga ser de la policía». Ella dudó, pero asintió con lágrimas contenidas. Héctor respiró profundo, sacó el arma del cinturón y revisó el tambor. Su mirada, antes cansada, era ahora la de un hombre a punto de cruzar el infierno. Al salir, miró hacia atrás. La niña estaba en la puerta, abrazando con fuerza su osito, los ojos brillando bajo la luz del poste. «Vuelve con él, por favor», susurró. Héctor asintió con un gesto firme y desapareció en la oscuridad. El motor del coche rugió, cortando la noche.
La carretera estaba casi desierta cuando Héctor salió de casa. El motor del coche rugía bajo, mezclado con el sonido distante de truenos que se acercaban en el horizonte. La lluvia fina comenzó como un murmullo, hasta que el parabrisas se convirtió en una superficie viva de gotas y reflejos. Conducía tenso, los dedos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. En cada curva, la imagen de su hijo amordazado tomaba forma en su mente, como si ya supiera lo que estaba a punto de encontrar. El miedo latía en su pecho, pero era el silencio de la carretera lo que más lo aterrorizaba. Un silencio que parecía observar. Cuando el almacén finalmente apareció frente a él, recortado por la luz de los relámpagos, el escenario parecía sacado de una pesadilla. El letrero oxidado se balanceaba, gimiendo con el viento, y las paredes descascaradas reflejaban la luz intermitente de los postes. Los charcos en el suelo espejeaban el cielo tormentoso. Héctor apagó el motor, y el sonido cesó de golpe. Solo quedó el zumbido distante de los cables eléctricos y el golpeteo de su propio corazón. Permaneció quieto unos segundos, observando. Cada instinto le gritaba que no entrara, pero el instinto de padre habló más fuerte. Abrió la puerta con cuidado. El chirrido del metal resonó de manera perturbadora. Sacó el arma del cinturón, respiró hondo y empezó a caminar. El suelo mojado crujía bajo sus botas. Cada paso parecía un pacto con el peligro. «Estoy aquí», gritó, su voz rebotando entre las estructuras vacías. No hubo respuesta, solo el goteo constante del agua en las tuberías, un sonido monótono, casi hipnótico. La lámpara colgante se balanceaba lentamente, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Cada movimiento del aire hacía parecer que alguien lo observaba desde un rincón oscuro. Héctor dio 2 pasos más, el corazón desbocado. Entonces, un chasquido, un sonido seco detrás de él. Se giró de inmediato, pero antes de poder reaccionar, algo pesado golpeó su nuca. El mundo giró, la vista se nubló. Intentó apoyarse en la pared, pero el suelo lo recibió con violencia. El metal frío tocó su mejilla. Después de eso, solo oscuridad. Una oscuridad espesa, sofocante, donde el tiempo dejaba de existir. Cuando despertó, la cabeza le latía. Un hilo de sangre le corría detrás de la oreja. Estaba atado, las manos amarradas detrás del cuerpo con una cuerda que le cortaba la piel. El olor del lugar era fuerte, óxido, moho y gasolina. Tardó unos segundos en acostumbrar la vista a la penumbra, y entonces lo vio. Francisco. El niño estaba a pocos metros, amordazado, las lágrimas cayendo por su rostro, el cuerpo temblando de frío. «¿Qué hijo?», intentó decir, pero la voz se le quebró. El chico levantó los ojos, y el sonido ahogado que salió de su boca fue el peor que un padre puede escuchar. De las sombras surgió una silueta, el sonido de pasos lentos y pesados, acompañado de un silbido casual, casi alegre. Jorge apareció, el rostro parcialmente iluminado por la lámpara que oscilaba sobre ellos. El cigarro colgaba de sus labios, y su sonrisa era un corte fino y cruel. «Ah, Héctor», puntual como siempre. Caminaba despacio, golpeando el suelo con la punta de la bota, como quien saborea su poder. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de gente como tú? La previsibilidad. Siempre creen que pueden cambiar el mundo, y terminan muriendo intentándolo». Héctor lo miró con odio contenido. «Suelta a mi hijo, Jorge. Él no tiene nada que ver con esto». El jefe de policía soltó una risa baja, burlona. «¿Nada que ver? Claro que sí. ¿Creíste que podías exponerme y salir ileso?» Necesitaba asegurar tu atención, y nada llama más a un hombre que el sonido de su propia sangre llorando. La frase cayó como veneno en el aire. Jorge se agachó y pasó la mano por el cabello de Francisco, que se apartó instintivamente. Tiene los ojos de su padre. Lástima que no vivirá lo suficiente para usarlos. «¡No lo toques!», gritó Héctor, tirando de las cuerdas hasta que sintió la piel rasgarse.
El eco de su voz se mezcló con el trueno afuera. Jorge solo sonrió, complacido con su desesperación. Te lo advertí, Héctor. Te dije que no hurgaras donde no debías, pero quisiste ser héroe. Ahora mírate, atado, sucio, derrotado, y lo peor de todo, responsable de la muerte de tu propio hijo. Levantó la pistola apuntando lentamente. El arma brillaba con el relámpago. Héctor cerró los ojos un segundo. Por favor, déjalo ir. Mátame a mí, solo déjalo libre. Jorge respondió con calma sádica. Justicia poética, amigo mío. Tú y él juntos hasta el final. Un ruido interrumpió el momento. Un sonido metálico, distante pero claro, como algo cayendo. Jorge giró la cabeza enseguida. ¿Quién está ahí? El silencio respondió. Héctor mantuvo la mirada fija en la dirección del sonido intentando ver. Otro ruido, más cerca. Un tintineo, luego un tropiezo. Las sombras se movieron, y de pronto, una pequeña figura apareció, escondiéndose detrás de una pila de cajas. Era Antonia. Los ojos grandes, respiración agitada, el cuerpo temblando, pero decidida. Héctor sintió que el aire le faltaba. No, Dios mío, Antonia. Jorge abrió los ojos, sorprendido. ¿Pero qué demonios? Apuntó el arma hacia las cajas. La niña retrocedió un paso y el sonido de una lata rodando delató su posición. ¡Sal de ahí!, gritó furioso. Antonia se quedó inmóvil, los ojos llenos de lágrimas. Héctor gritó con todas sus fuerzas. ¡Corre, Antonia! ¡Ahora! La distracción fue suficiente. Con un impulso desesperado, Héctor logró romper parte de la cuerda y se lanzó contra Jorge. El impacto fue brutal. El arma se disparó. El sonido seco resonó en el techo, levantando polvo y humo. Los dos rodaron por el suelo, el choque retumbando como un trueno dentro del almacén. Mientras luchaban, Antonia corrió hacia Francisco, los dedos temblorosos intentando quitarle el trapo de la boca. Tranquilo, tranquilo, ya va a pasar, susurró jadeante. El niño lloraba en silencio. Cada golpe detrás de ellos la hacía estremecerse, pero no se detuvo. Consiguió liberarlo y sin dudar tomó el celular caído en el suelo. «Policía, habla Antonia, el almacén del puerto, están aquí». Su voz temblaba, pero era firme. Del otro lado, la promesa de refuerzos. En el suelo, Héctor logró tomar ventaja. Empujó a Jorge contra la pared. El arma resbaló de sus manos y se deslizó por el piso mojado. «Esto es por Álvaro, y por cada hombre que destruiste». Rugió golpeándolo hasta hacerlo caer. El sonido de las sirenas comenzó a acercarse, mezclándose con la lluvia que ahora caía con furia. Jorge, ensangrentado, intentó levantarse, pero Héctor lo inmovilizó, presionando la rodilla contra su pecho hasta oír el clic de las esposas. El silencio que siguió fue tan profundo que ni la lluvia se atrevió a romperlo. Francisco corrió a los brazos de su padre, sollozando. «Papá, pensé que ibas a morir». Héctor lo abrazó con fuerza, el rostro pegado al cabello empapado del niño. «Nunca, hijo, nunca dejaría que eso pasara». Antonia observaba desde lejos, respirando con dificultad, las manos sucias de polvo y lágrimas. Cuando Héctor se levantó, caminó hacia ella. Por un instante solo se miraron, un hombre y una niña unidos por algo más grande que el miedo. Él se arrodilló y dijo con la voz entrecortada: «Nos salvaste. Otra vez». Las luces rojas de las patrullas llenaron el almacén, reflejándose en los charcos como brasas vivas. Jorge fue llevado esposado, el rostro torcido por el odio. Héctor, exhausto, seguía abrazando a su hijo mientras miraba a Antonia, esa pequeña niña de valentía desmedida que había enfrentado lo imposible. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro del almacén el aire se sentía más ligero. Por primera vez, el policía respiraba como un hombre libre. Y en el fondo, la mirada de la niña dejaba claro:
La justicia aún no había terminado, pero la esperanza sí había renacido. El sol de aquella mañana parecía diferente, más tímido, más lento, como si el mundo entero se estuviera recuperando de una larga noche de tormenta. La comisaría estaba en silencio cuando Héctor llegó, exhausto, con la ropa aún marcada por la sangre y la lluvia. El cuaderno de Álvaro descansaba bajo su brazo, protegido como una reliquia. Al pasar por el pasillo, todas las miradas se volvieron hacia él. Ningún sonido, ningún comentario, solo respeto y quizás un poco de temor. El héroe improbable caminaba sobre el mismo suelo donde la injusticia había florecido durante tanto tiempo. Ahora era allí donde empezaría a morir. Héctor entró en la oficina del fiscal y colocó el cuaderno sobre la mesa, junto con todos los documentos que había reunido. Las pruebas están ahí. Jorge dirigía una red dentro de la corporación. Álvaro fue encarcelado injustamente. El fiscal lo observó en silencio, pasando las páginas una por una. Las anotaciones, las copias de los registros falsificados, las fotografías, todo estaba ahí. El peso de la verdad era innegable. «Reabriremos el caso de inmediato», dijo el hombre con voz grave. Héctor solo asintió, sintiendo la garganta apretarse. Por un instante notó que sus manos temblaban. Era su cuerpo reaccionando al alivio que su alma aún no sabía aceptar. Horas después, el portón del presidio se abrió. La luz inundó el patio y Álvaro apareció escoltado por 2 agentes. Su mirada buscaba algo, alguien, y entonces la vio. Antonia. La niña corrió hacia él, el cabello volando, el rostro cubierto de lágrimas y alegría. «¡Papá!». Su grito desgarró el silencio, y todos los presentes se detuvieron para presenciar la escena. Álvaro se arrodilló y la recibió en sus brazos con fuerza, como si temiera soltarla y perderla otra vez. «Sabía que volverías, papá», dijo ella sollozando. «Y tú fuiste más fuerte de lo que jamás imaginé», respondió él, besándole la frente con la voz entrecortada. Héctor observaba desde lejos, apoyado en su coche, las manos en los bolsillos. El viento golpeaba su rostro, trayendo el olor de la libertad y del arrepentimiento. Francisco estaba a su lado, sosteniendo su mano. «Papá, fue ella quien nos salvó, ¿verdad?», preguntó el niño, mirando a la pequeña. Héctor sonrió, cansado. «Así es. A veces Dios envía a los ángeles en tamaños pequeños». Francisco sonrió de vuelta, inocente, sin entender del todo. Pero Héctor lo sabía. Aquella niña había hecho lo que ni él ni todo el sistema policial fueron capaces de hacer: devolverle la humanidad a un hombre perdido. Mientras padre e hija se abrazaban, un grupo de periodistas comenzó a acercarse, pero Héctor levantó la mano, pidiendo que esperaran. Caminó hacia Álvaro y se detuvo frente a él. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Entonces Héctor sacó su placa del bolsillo y se la extendió. «Esto no vale nada si no sirve para proteger a gente como tú». Álvaro tomó la placa, lo miró a los ojos y respondió: «A veces la justicia necesita hombres que aprendan a ver con el corazón». Héctor asintió, los ojos húmedos. El gesto era pequeño, pero cargaba el peso de una redención silenciosa. Antonia, aún abrazada a su padre, miró a Héctor y sonrió. «Le dije que lo lograría». Él se arrodilló frente a ella, devolviéndole la sonrisa. «Creíste cuando nadie más lo hizo. Eso fue lo que salvó a todos». Ella negó suavemente con la cabeza. «No fui yo, señor. Fue la verdad. Nosotros solo la ayudamos a salir». Las palabras de la niña cruzaron el aire como poesía. Por un momento el mundo pareció detenerse, y el tiempo se inclinó ante aquella inocencia. Ese instante no era solo el final de una lucha, era el comienzo de algo nuevo. Unos días después, la ciudad parecía otra. El cielo estaba despejado, las calles llenas de gente, y un murmullo de expectativa flotaba en el aire. Frente al edificio del ayuntamiento, una multitud se reunía bajo el sol de la mañana. Banderas y carteles
Hablaban de justicia, de esperanza, de nuevos comienzos. En el centro se había montado un pequeño escenario adornado con flores blancas y cintas. Héctor, ya sin uniforme, esperaba al lado de Álvaro y de Antonia. Francisco sostenía la mano de su padre, orgulloso. Era un día sencillo, pero cargado de significados que ninguna ceremonia podría expresar del todo. El alcalde subió al micrófono, el rostro serio y conmovido. Hoy, nuestra ciudad recuerda que la justicia no empieza en los tribunales. Empieza en el corazón de quienes no se rinden ante lo correcto. El público guardó silencio, y esa lección nos la dio una niña. Su mirada se dirigió a Antonia, que se encogió tímidamente detrás de su padre. Una niña que no se doblegó ante el miedo, que creyó en la inocencia de su padre y desafió al poder con nada más que $5 y un corazón puro. Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron hasta llenar la plaza. El alcalde se acercó y colocó en las manos de Antonia una pequeña medalla dorada, colgada de una cinta azul. En nombre de la ciudad, en nombre de la verdad y del valor, te entrego esta medalla simbólica de valentía. La niña miró el objeto con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si debía sonreír o llorar. Sus pequeños dedos temblaban al sostenerla, y el reflejo dorado parecía iluminar su rostro con algo más que orgullo. Era pureza, fe, amor. Álvaro se arrodilló a su lado, secándole las lágrimas con el pulgar. «Eres mi milagro, hija mía». Héctor dio unos pasos al frente, visiblemente emocionado. El público volvió a guardar silencio. Respiró hondo, miró a la multitud y comenzó a hablar. Durante años creí que la justicia era castigar, que ser policía era obedecer, seguir reglas, mantener el orden. Pero un día, una niña de 6 años entró a una comisaría con $5 en la mano y me enseñó lo que es la verdadera justicia. Su voz se quebró y tuvo que contener el llanto. Ella me mostró que el valor no es no sentir miedo, sino enfrentarlo por lo que es correcto, y hoy, al mirarla, entiendo lo que significa tener fe. La multitud estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros sonreían en silencio, conmovidos por algo que no necesitaba palabras. Antonia, sin comprender del todo el peso de aquel discurso, sostuvo la medalla y miró a Héctor con gratitud. Francisco corrió hacia ella y le entregó una flor que había tenido desde el inicio. «Es para ti, porque salvaste a mi papá y al tuyo también». Ella sonrió, abrazando la flor contra su pecho, mientras las cámaras capturaban ese instante simple y eterno. Álvaro se acercó a Héctor. Por un momento, ambos se miraron en silencio. Luego, sin decir nada, se abrazaron. Un abrazo fuerte, pesado, de hombres que encontraron la redención en medio del dolor. A su lado, los dos niños observaban, unidos por algo que solo los corazones inocentes comprenden por completo. Toda la plaza se puso de pie, aplaudiendo sin descanso. El viento sopló más fuerte, elevando el sonido de las palmas, mezclándolo con el canto de las gaviotas que sobrevolaban el cielo abierto. La imagen final era de unión. Antonia tomada de la mano de su padre, levantando la medalla. Francisco sonriendo, el rostro limpio, los ojos brillando, y Héctor mirando al cielo, como quien agradece a algo más grande. En ese instante, todo tenía sentido. La risa burlona de antes, el miedo, la culpa, la oscuridad, todo los había llevado hasta allí. Y en el fondo, una verdad quedaba clara. A veces, es un niño quien nos enseña lo que significa ser humano. Mientras el eco de los aplausos recorría la ciudad, una brisa suave cruzó la plaza, moviendo las cintas azules de la medalla de Antonia. El sol se reflejó en ellas como si el mismo cielo sonriera. Era el final de una historia, pero el comienzo de una nueva vida, donde la fe de una niña había demostrado que la justicia, cuando nace de la pureza, puede transformar incluso el corazón más endurecido. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal,
para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.